Voy a estar hablando de la enfermedad de Parkinson y temblor esencial. Si pueden ver en esta gráfica, aquí estoy hablando de cuáles son los trastornos del movimiento más comunes. Temblor es el más común y de los temblores, el temblor fisiológico es el más común. Otros trastornos de movimiento que también son muy comunes y parkinsonismo. Ahora en español, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por estos síntomas: temblor, rigidez, akinesia, que quiere decir disminución del movimiento, y inestabilidad postural, dificultad para mantener una buena postura, incluso caídas. Como pueden ver acá, esta persona tiene una postura que es característica de los pacientes con Parkinson, como un poquito hacia adelante. Y en cuanto a qué tan común es, hay aproximadamente más de 100,000 casos en los Estados Unidos, y hay una relación entre mujeres y hombres, un poquito más en los hombres, es de 3 a 2, o por cada 3 hombres hay 2 mujeres con Parkinson. La edad de inicio entre los 50 y los 60 años, aunque en ocasiones se puede aparecer antes o después de estas edades. Y hay cerca de 50,000 nuevos casos al año en los Estados Unidos. Esta diapositiva tiene un ejemplo de un cerebro normal y de un cerebro de un paciente con enfermedad de Parkinson. Pueden observar aquí cómo esta estructura, que se llama sustancia negra, se ha perdido en el paciente con Parkinson. No se ve tan oscura como se ve en el paciente normal. Esta área produce una sustancia que es un neurotransmisor que se llama dopamina. Es una sustancia que ayuda a las neuronas a transmitir información entre ellas. Entonces, si la dopamina se acaba, no se puede transmitir esa información y por lo tanto los pacientes desarrollan los síntomas que acabamos de describir, que son el temblor, la rigidez, el movimiento disminuido y problemas de balance. Bueno, además de los síntomas motores que estaba yo mencionando en cuanto a la enfermedad de Parkinson, que fueron el temblor, la rigidez, bradiquinesia, que quiere decir menos movimiento, ahorita se los mostré como akinesia, inestabilidad postural, y la congelación de la marcha, como el ejemplo que les acabo de dar, cuando los pacientes empiezan a caminar y se congelan y no pueden levantar los pies del suelo. Eso se llama congelación de la marcha. Además de esos síntomas motores, que son como los más comunes, hay otros síntomas que son los síntomas no motores, porque Parkinson se caracteriza por un espectro muy amplio de síntomas. Aparte de los síntomas motores, hay síntomas no motores, y aquí he listado al menos unos pocos, los más comunes, como por ejemplo el deterioro cognitivo, los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo depresión, ansiedad, apatía, problemas con control de impulsos, problemas del sueño, los pacientes desarrollan insomnio o sueños muy vividos, ortostasis, que es una sensación de mareo cuando los pacientes se ponen de pies porque pierden la capacidad de regular la presión sanguínea, que se puede bajar cuando se ponen de pies, y estreñimiento. Entonces aquí, para hablarles un poquito más detalle de los síntomas no motores, que incluye, como les mencioné, la pérdida del control de la presión arterial, que se puede bajar cuando los pacientes se ponen de pie y puede causar mareos, el estreñimiento, disminución del apetito, pérdida de peso, y algunos síntomas urinarios, síntomas de la vejiga, que incluyen incontinencia, aumento en la frecuencia urinaria, urgencia urinaria y en algunos casos incluso incontinencia urinaria. En cuanto a más síntomas no motores, están las dificultades para planear cuando hay que hacer varias tareas a la vez y recordar, seguir conversaciones. En cuanto al estado de ánimo, los pacientes se pueden sentir muy tristes, muy ansiosos, estarse moviendo constantemente. Y en cuanto a síntomas psiquiátricos, los pacientes pueden desarrollar psicosis, que se caracteriza por alucinaciones. Pueden ver animales o cosas que no están ahí. Pueden sentirse muy fatigados. Este es un problema muy común y muy difícil de tratar porque no hay medicamentos específicos para tratar la fatiga en Parkinson.
dificultad para dormir e incluso a veces los pacientes empiezan a actuar mucho los sueños y se pueden incluso hasta caer de la cama actuando un sueño, pensando que están haciendo algo que caminar o algo así. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson, cuando un doctor primario ve que puede haber signos de temblor, de rigidez, cosas que parezcan Parkinson, usualmente refieren los pacientes a un neurólogo y el neurólogo puede diagnosticar y cuidar ese tipo de pacientes. Sin embargo, en algún momento o por preferencia del paciente, si quiere tener un cuidado más enfocado, pueden referirlo a un neurólogo especialista en trastornos de movimiento como nosotros en el tercer piso del Instituto Neurológico, que nos enfocamos específicamente en el tratamiento de trastornos del movimiento y enfermedad de Parkinson. Hasta hoy, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson continúa siendo un diagnóstico clínico. Ese es el gold standard que llamamos, o sea, la prueba de oro es el examen físico por un neurólogo. Sin embargo, hay pruebas que confirman esos hallazgos, como por ejemplo el DAT scan, que cuantifica la cantidad de dopamina. ¿Se acuerdan que les mostré cómo en Parkinson estaba disminuida la cantidad de dopamina? En este caso, por ejemplo, este es un cerebro normal y este es un cerebro de un paciente con Parkinson, en el que aquí se ve una cantidad normal de luz, o sea, el reflejo de la dopamina, y aquí se ve disminuida. Como les digo, esta prueba es simplemente confirmatoria y en la mayoría de los casos no se requiere. El paciente, después de haber sido examinado por un neurólogo y más si es un especialista en trastornos del movimiento, eso es usualmente más que suficiente. Y hacer una prueba de estas que lo somete a radiación, a inyección de contraste, es usualmente no necesaria. El tratamiento médico de Parkinson, la herramienta primaria es lo que llamamos levodopa, que es simplemente darle al paciente dopamina, la dopamina que se le ha disminuido. El nombre más común de este medicamento es llamado Sinemet. También podemos usar otros medicamentos que son los agonistas de la dopamina. Estos se adhieren, se pegan directamente al receptor de dopamina y aumentan la cantidad de actividad de dopamina. Otros medicamentos son, por ejemplo, los inhibidores de la enzima MAO. Esta enzima lo que hace es que destruye la dopamina. Entonces, si uno disminuye esa enzima, va a haber menos destrucción de dopamina y la dopamina va a estar más disponible. Y la amantadina y los anticolinérgicos, que no se sabe cuál es el mecanismo, pero también ayudan con cosas específicas. Los doctores en general sabemos cuándo se necesita cada uno de estos medicamentos y cuándo hay que quitarlos porque pueden causar un efecto adverso. Entonces estamos hablando de cuáles son los efectos adversos de la levodopa. La levodopa, aunque es la herramienta principal para tratar a los pacientes con Parkinson, a veces puede causar efectos adversos como por ejemplo hipotensión ortostática. Y si recuerdan, eso era uno de los síntomas no motores del Parkinson ya. Entonces la levodopa incluso lo puede empeorar un poco. Entre otros efectos adversos neurológicos puede existir, por ejemplo, agitación, ansiedad, confusión, mareos, alucinaciones, problemas de control de impulso, somnolencia y disquinesias. Entonces, por eso los doctores tenemos que estar vigilantes de cualquiera de estos efectos adversos para volver a cuadrarle al paciente las dosis del medicamento, porque si se reduce puede que mejore. Y efectos adversos gastrointestinales en cuanto a tolerancia del medicamento pueden ser anorexia, o sea, se les disminuye el apetito, pueden tener diarrea, náusea, salivación e incluso vómito. Pero tenemos también otras herramientas que nos ayudan a ayudarle a los pacientes con otros medicamentos para que puedan tolerar la levodopa. Ahora vamos a hablar un poco de otra enfermedad que también causa temblor, que se llama temblor esencial, también llamada temblor benigna o temblor familiar. Quiere decir que existen familias en las que es común que la gente tenga temblores, entonces los padres se lo pasan a los hijos. Este temblor es benigno, o sea, es una enfermedad diferente del Parkinson. Se caracteriza por temblor en los brazos, en las manos, pero también puede afectar la voz, la cabeza,
e incluso las extremidades inferiores, las piernas. Y como todo temblor, empeora con el estrés, tomando café y cuando los pacientes están fatigados. Estaba hablando de cuáles son los medicamentos que usamos para tratar el temblor esencial. Se usa el propanolol, que puede causar caída en la presión arterial, entonces no siempre es bien tolerado. La primidona, que es un antiepiléptico, es bueno para tratar el temblor, aunque produce un poquito de somnolencia. El Xanax y el topiramato también han tenido buenos resultados. Que ahora les voy a hablar un poco de lo que yo hago más específicamente, que es la estimulación cerebral profunda, que es una terapia ya aprobada por la FDA por más de 20 años para el tratamiento de pacientes con temblor esencial y enfermedad de Parkinson. Este tipo de terapia se está investigando en otras indicaciones, en otras condiciones, estas que tengo listadas en este lado derecho, pero todavía no está aprobada por la FDA para todos esos pacientes. Antes de la estimulación cerebral profunda, lo que se hacía era que los médicos, los cirujanos cortaban una parte del cerebro y cortando esa parte del cerebro se podía disminuir el temblor, por ejemplo. Pero en ese caso se estaba haciendo un daño irreversible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace la estimulación cerebral? Desde 1997 ya se hizo disponible esto en vez de tener que hacer las lesiones que les había mostrado a los pacientes en el cerebro. Y esto lo que hace es que podemos introducir un cable dentro del cerebro a través de un hoyito pequeño que se hace en el cráneo. Se introduce ese cable profundo en el cerebro y eso se conecta a través de túneles dentro de la piel que se conectan al final aquí en la parte superior del pecho donde se pone la batería, que se ve como un marcapasos en un bolsillo de piel dentro, nada se ve por fuera. Y cuando encendemos esa batería podemos pasar electricidad pequeña, cantidades pequeñas, que van a reemplazar la actividad eléctrica que la dopamina hubiera causado en las neuronas, porque las neuronas también funcionan con electricidad entre ellas. Y así podemos amortiguar el temblor o disminuir la rigidez de los pacientes. Entonces, este es el ejemplo el cable del DBS, del estimulador cerebral, que tiene 4 contactos de aquí a aquí y uno puede escoger cuál de todos enciende. Por eso da mucha flexibilidad para programar a los pacientes dependiendo de dónde en el cerebro está localizada el DBS. Les estaba diciendo que este es un ejemplo de lo que el estimulador cerebral puede hacer en pacientes con diferentes tipos de temblores. Puede ser temblor esencial, el familiar benigno que les dije, o Parkinson. Pueden ver acá la paciente estaba tratando de hacer una espiral. Tenía tanto temblor que no la podía hacer antes del DBS. Y este ya es el temblor, se le fue prácticamente después del DBS. Estaba diciendo que quienes son candidatos para la cirugía, pacientes que han tenido la enfermedad por al menos 4 años y que ya tienen tantas complicaciones del tratamiento por al menos 4 meses, que ya es difícil manejarlos con el medicamento. Pacientes que han tenido buena respuesta a los medicamentos, en otras palabras, los pacientes que cuando se toman la levodopa se mejoran, esos son los que son mejores candidatos también para la cirugía, para reemplazar la levodopa. Y pacientes que tengan la enfermedad suficientemente severa para que les interfiera con las actividades diarias, porque si uno opera en un paciente que no está incapacitado para nada, el paciente no va a sentir el cambio, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes no son buenos candidatos para la estimulación cerebral? Los pacientes que tienen problemas del equilibrio, porque el DBS no mejora el equilibrio. Pacientes que tienen problemas del habla, que hablan como si estuvieran arrastrando las palabras, eso se puede empeorar. Pacientes con problemas de memoria, problemas psiquiátricos, o pacientes en los que uno no está bien seguro del diagnóstico. Y también pacientes que tengan una condición de salud grave, diferente al Parkinson. Entonces, como les estaba yo mostrando, nosotros ponemos el estimulador en una parte pequeña del cerebro, que está aquí con el rojo, el color rojo.
pueden ver que esto es el área pequeña donde se está estimulando. El estimulador, este es el cerebro que es grande, el estimulador solo se pone en esa pequeña área donde se necesita estimular. Y el día de la cirugía al paciente se le pone un marco metálico para poder localizar bien ese lugar y se introducen varias agujitas que es para escuchar las neuronas alrededor de esa área y escoger cuál es el punto más perfecto para poner. Y esto es un ejemplo de lo que pasa en la sala de operaciones. Aparte de los medicamentos y de la estimulación cerebral, otras partes importantes del tratamiento es la terapia física. Para mí es una de las más importantes porque si usted tiene una enfermedad degenerativa que hace que usted se mueva menos, eso lo que va a hacer es que lo va a desacondicionar a estarse moviendo. Entonces tiene que mantener su cuerpo fuerte. La terapia física es muy importante si los pacientes están cayendo, si los pacientes tienen la movilidad restringida y si tienen dificultad con la postura o con dar vueltas cuando están caminando. La terapia del lenguaje es muy importante en los pacientes con Parkinson porque ellos desarrollan dificultad para mantener un buen volumen de la voz y articulación y también porque los pacientes desarrollan dificultad para tragar y a veces se ahogan incluso con comida o con líquidos. Entonces es importante este tipo de terapia porque les ayuda con todo eso. Otras terapias importantes son, por ejemplo, la terapia ocupacional, en la que les enseñan a los pacientes cosas más específicas, como mantener la destreza manual para manejar, para salirse de un carro, y también les hacen evaluaciones de la conducción. Ejercicio en general es muy importante para los pacientes, pero hay tipos de ejercicio que han demostrado ser muy particularmente buenos para los pacientes con Parkinson. Por ejemplo, el tai chi, yoga también, baile y boxeo. Hay programas de baile y de boxeo específicos para pacientes con Parkinson, son muy seguros y les ayudan a mantener buena amplitud de movimiento y rango de movimiento. Entonces estaba diciendo que el pronóstico varía de persona a persona. Es difícil generalizar en cuanto a Parkinson porque hay pacientes que progresan muy rápido y hay pacientes que progresan muy despacio. Pero es importante que mantengan un buen estilo de vida, que hagan ejercicio, que coman bien, que tengan bajos niveles de estrés, que vean un neurólogo regularmente. Y aunque la enfermedad no mata directamente a nadie, las complicaciones de la enfermedad sí pueden matar a las personas. Por ejemplo, si una persona cuando tragan la comida se va por las vías aéreas porque no están tragando bien, eso puede causar neumonía. O si una persona se cae, se golpea la cabeza o se quiebra una cadera, hay que hospitalizarla y eso puede conllevar a complicaciones solamente de la estadía hospitalaria. Aquí hay unos recursos online para aprender más acerca de Parkinson's.